Amenaza directa de Estados Unidos a quienes ayuden al régimen de Maduro. Cortesía de Noticiero Digital. Por Alejandro Lecomte. Hoy en día todo el mundo civilizado sabe que enfrentarse a las sanciones económicas de los Estados Unidos es enterrarse vivo. Y estamos utilizando esta expresión porque así es en la práctica. En el caso de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela, esta entidad se quedará sin dólares para colocar en el mercado a disposición de los importadores venezolanos de materias primas o de productos terminados para sus industrias y comercios. Es lo peor que le puede pasar a esta entidad, que de acuerdo con la ley venezolana, es la encargada de recibir y canalizar las divisas que llegan desde el exterior al país. Más adelante veremos qué significa para la narcodictadura esta medida. Las sanciones económicas significan el bloqueo financiero para las compañías privadas o estatales sobre las cuales recaen. Las compañías privadas también se exponen a la pérdida de valor de sus acciones en las bolsas de valores de todo el mundo, es decir que de la noche a la mañana, una próspera empresa de cualquier país quedaría valiendo cero y por ende estaría en la quiebra total. Es por esto que empresas como Reliance Industries Limited, la más grande compañía refinadora de petróleo de la India, rechazó duramente las informaciones de prensa que la señalan de participar en un esquema de pagos a PDVSA a través de Rosneft, la petrolera rusa. Esas informaciones son falsas e irresponsables, dice el comunicado. Pero, de comprobarse lo anterior, Reliance recibiría un duro golpe, lo cual pondría en serios aprietos a la economía hindú, ya que esta empresa es una de las más importantes de ese país. De manera que los directivos de Reliance y el gobierno de la India están sumamente nerviosos. A continuación la nota. Reliance ha comprado crudo venezolano a través de la empresa rusa Rosneft desde mucho antes de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, dado que Rosneft recibe petróleo como forma de pago por la deuda venezolana con Rusia. Desde que las sanciones fueron anunciadas, la compra de crudo ha continuado, con el conocimiento y la aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a quienes se les informa del tamaño de las transacciones y los volúmenes comprados. Estas transacciones no han ocasionado pagos a PDVSA ni violan las sanciones de Estados Unidos. Reliance paga el precio de mercado de esas compras y se liquidan en efectivo o con otros productos, con base a los acuerdos bilaterales Reliance y dichos vendedores. Es falso que Reliance le esté pagando a PDVSA vía Rosneft. En nuestras transacciones PDVSA es simplemente el suplidor físico del petróleo, dado que dicho petróleo se origina en los puertos de Venezuela. El diputado y economista José Guerra afirma que las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea han debilitado a Nicolás Maduro sin atreverse a asegurar cuándo terminarán por obligarlo a negociar su salida. Un dato importante al que tuvimos acceso hace algunas horas es que los altos mandos militares venezolanos están recibiendo dinero producto del narcotráfico y no del erario público como solía ser desde la época de Hugo Chávez. Es abrumador el aumento del número de generales que hoy hacen parte de la nómina paralela que el narcoestado de Maduro ha incluido para comprar su lealtad. Venezuela es el país con la mayor cantidad de generales, aproximadamente 2.000, según cifras de la Asamblea Nacional, en comparación con Estados Unidos, lógicamente guardando sus proporciones. A continuación nuestra corta entrevista al diputado José Guerra. ¿Usted nos puede explicar en qué consisten las sanciones que Estados Unidos le acaba de aplicar al Banco Central de Venezuela? Básicamente se prohíbe las transacciones con el dólar. Además, se sanciona a una funcionaria, Ileana Josefa Ruza Terán, quien maneja todas las operaciones con oro. Se habla de prohibir las transacciones de Visa y Mastercard, pero todavía no es oficial. De seguir por este camino de las sanciones económicas, el gobierno de Nicolás Maduro terminará negociando su salida. Eso no se sabe, pero lo cierto es que indudablemente las sanciones han debilitado a Maduro. Sin embargo, hay que precisar que las sanciones no crearon la crisis. La crisis comenzó en 2014, cuando no había sanciones y el precio petrolero era elevado. La crisis es la que ha creado el modelo socialista. Porque Portugal tiene un dinero de Venezuela que, según Maduro, forma parte de una partida destinada a la compra de alimentos y medicinas, y que no lo quiere devolver? No lo sé. Puede ser de depósitos que tenía el gobierno en PDVSA en bancos de Portugal, que debido a las medidas que ha tomado la Unión Europea estén congelados.
Más allá de eso no se sabe de ese dinero. Hacemos un paréntesis porque con respecto a este dinero, supimos que lo intentaron mover a cuentas personales de Maduro y su séquito de ladrones. Afortunadamente Guaidó y la Asamblea Nacional consiguieron detener el robo de ese dinero. Ha dado resultado la ley de protección a los activos tanto materiales como financieros que la Asamblea Nacional aprobó recientemente. Mucho. La mejor prueba es Cídego. Si no se hubiese protegido a esta empresa ya se habría perdido, porque los acreedores querían tomarla ante la falta de pago de la deuda externa. Esa fue una buena decisión de la ENE. Lo otro es el oro que está en Inglaterra que, en medio de la desesperación por la falta de liquidez, se pretendía vender a precio de gallina flaca. En todo esto la AN ha sido muy eficiente en la defensa de los activos nacionales. Por allí viene un caso complicado y es el de ConocoPhillips donde la AN se va a oponer al pago del laudo, porque es injusto para Venezuela. Ya el procurador está trabajando en eso, antes que nos obliguen a pagar lo que no debemos. ¿Qué explicación tiene el hecho de que el dólar paralelo y con ello el dólar del DICOM se hayan disparado? El dólar ha subido en los últimos días de forma muy agresiva, como una corrección al tiempo que el BCB lo tuvo casi fijo con una política absurda de encaje de 100% sobre los depósitos de la banca. Esa política se agotó y el dólar naturalmente vuelve a repuntar. La cuenta es muy sencilla. Quien tiene bolívares se arruina y quien tiene dólares se protege. No hay dólar caro sino escaso. Eso lo saben hasta los vendedores de empanadas, que están cobrando en dólares. ¿Qué cifras maneja la Comisión de Finanzas en lo que atañe al comportamiento inflacionario de 2019? La AN ha hecho un buen trabajo en calcular cifras de inflación, que el BCB ha ocultado. La inflación anualizada al mes de marzo de 2019 es de 1.620.000%, es decir más de 1,5 millones. Una barbaridad. Se tiene un estimado de las pérdidas que ocasionaron tanto en empresas como en los hogares los apagones que se iniciaron en el mes de marzo. Es difícil de estimar porque los efectos de los apagones todavía siguen. Una cuenta razonable es 5.000 millones de dólares. Este es un monto considerable para el empequeñecido tamaño de la economía venezolana. En el Zulia la destrucción de la economía es total. Ahora bien, Estados Unidos ha pedido a sus aliados que no permitan el reabastecimiento ni el uso de sus espacios aéreos a los aviones rusos que se dirijan a Venezuela y con respecto a esto, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aplaudió la decisión del gobierno de Malta de prohibir el ingreso de 2 aviones rusos que se dirigían a Venezuela. Aplaudimos al gobierno de Malta por no haber permitido que los aviones rusos usaran su espacio aéreo para abastecer al brutal ex régimen de Venezuela. Llamamos a todos los países a que sigan el ejemplo de Malta para detener el apoyo del Kremlin a Maduro, publicó Ortagus en Twitter. La representante estadounidense también exhortó al resto de naciones a seguir el ejemplo de Malta y a bloquear la ruta de aviones rusos que se dirijan al país suramericano. Por su parte, Rusia lamentó la decisión al asegurar que las autoridades de Malta no se inscriben en la práctica común y tiene una connotación inamistosa. El jueves 4 de abril, Malta prohibió el tránsito por su espacio aéreo de 2 aviones rusos que volaban a Venezuela. Por su parte, Vladimir Putin no tiene portaaviones en el Atlántico y tampoco en el Mediterráneo, lo que le dificulta el reabastecimiento de sus aeronaves que van con destino a Venezuela. Con toda seguridad Rusia enfrentará muchas dificultades para auxiliar a su amigo el narcodictador Maduro, debido a que en lo subsiguiente los aliados de Estados Unidos no permitirán que ni siquiera los aviones rusos puedan usar sus espacios aéreos y menos reabastecerlos de combustible.